Primer pregunta que hago al público, a la gente que está conectada hasta ahora. ¿Quién ha estado involucrado o quién ha escuchado el tema cultura? ¿Han tenido algún acercamiento? ¿Han trabajado en el tema? ¿Qué me puede contar alguito? Comentario nomás, por ejemplo, la gerencia de planta, a la planta yo trabajo en una molienda húmeda de maíz y me comenta que este año quiere formar grupo de trabajo de distintas áreas con un supervisor, 6, 7 de cada sectores, para trabajar en la cultura de seguridad. Así, con Bien, esa liviandad, digamos, como si bien, fuese algo simple, sencillo. Sí, yo hace 3 4 años que ya vengo hablando con ustedes y me hicieron ver otra visión, ¿no? De la cultura. Y acá los ingenieros, la gerente, entonces, bueno, Walter, encargate para cambiar la cultura de seguridad. Entonces, como si fuese algo livianito. Entonces, eso es lo que bien. me queda. Por eso estoy acá, por eso busco distintas herramientas, pero sé que es algo mucho, mucho, muy amplio, ¿no? No, está genial porque ustedes hoy lo que están acá y después los trasladan a otros profesionales van a ser facilitadores. Acá hay una cosa que nos pasa bastante. Ustedes pueden preguntar hasta cierto punto, porque después la compañía o no los deja o no se pregunta por miedo a que no los deje o que los eche. Porque, ¿qué pasa? El cuestionamiento en tema cultural es un poquito complicado y hay veces que la cultura la maneja recursos humanos, que no tiene nada que ver con seguridad o no tiene nada que ver con operaciones o mantenimiento. O sea. Entonces, pero el día de hoy la idea es que se lleven conceptos para que ustedes puedan ir a hacer la pregunta correcta y puedan también ejecutarlo de la manera correcta. Bueno, Charlie, sí, adelante. ¿cómo Perdón. estás, Charlie? Buenas tardes. Hola, Ricardo. Y a todos los compañeros del mundo, porque veo varios conectados en varias partes. Un Bien, comentario de entrada para que ahorita lo podamos desmenuzar. Eh, bien, la expresión de cultura de seguridad, Charlie, tú lo has hablado en varios pods y demás, y yo también he hecho algunas intervenciones en otras ventanas de formación, pero el comentario que quiero decir es la el exceso de utilización de la expresión y que también cuando pasa algo malo, normalmente, pues quieren lanzar esa expresión casi que en automático. Aquí no hay cultura, o la cultura está mala, la cultura de seguridad, por eso pasa el evento, porque hay mala cultura de seguridad. Y entonces yo veo un exceso y a veces hasta un uso inapropiado, subvalorado, desconocido de la expresión. me parece Entonces, genial. yo a todos mis colegas con los que he tenido la oportunidad de debatir, les he dicho lo mismo. Bueno, antes de lanzar expresiones, pues sepamos de qué trata, por lo menos. Y luego Claro, sí, empecemos a hacer debates. Entonces, ese está, es el comentario. está muy bien y va de la mano justamente con algo que quiero mencionar. En el libro Cultura de Seguridad, una guía definitiva, Cultura de Seguridad, una guía definitiva, la cosa que ponemos en la primera página es justamente lo que acaba de decir Ricardo. La cultura de seguridad es una recién llegada. Esto acá es importante que por favor que todos se lleven este tema y yo después les voy a pasar un link de un video. Porque, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes comiencen a hablar de cultura de la organización. Olvídense de la cultura de seguridad, de la cultura de mantenimiento, de recursos humanos, o sea, un poco para dejar el concepto, cada uno va a tener un comportamiento cultural, es verdad. Sin embargo, la cultura de seguridad es un tema de marketing, un tema de venta. Entonces, la cultura de seguridad, una recién llegada que solo ha aparecido en la escena a fines del siglo XX. Estas ideas, yo lo pongo en el libro, es Hale, pero hay muchas personas que hablan del tema, especialmente del tema cultural. Por eso, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, pero por eso quiero que ustedes comiencen a hablar de la cultura organizacional. Esto trae resultados luego.
La gente se comporta en seguridad en un cierto tema, en producción en otro tema, o sea, trae un comportamiento cultural. Sin embargo, cuando hablen de cultura, comiencen a hacer el trabajo de pensar en el todo. ¿Por qué? Porque no es parcial. Por eso yo después les voy a pasar este video que está acá, que dice, ¿por qué solo cultura de seguridad? ¿Por qué no cultura de mantenimiento? ¿O por qué no cultura de operaciones? ¿O por qué no cultura de recursos humanos? Bueno, básicamente lo que busca esto es que ustedes comiencen a tener esa terminología que tiene que ver con más marketing que otra cosa. Por favor, ahora vamos a entrar en detalle y por favor traigan las dudas que quieran, no hay problema. Vamos a continuar con el... Digamos Dentro que de la la... diferencia que nosotros podemos Sí, decir cultura organizacional es que abarca todo y claro, claro. defender por ahí. Justamente, el tema de defender, bueno, voy a hacer un ejemplo casero. Si Walter, o Charlie, mejor dicho, si Charlie saluda a Germán, si saluda a Walter, si saluda a Javier, dice qué hermoso, qué lindo, qué todo, y después va a la casa y se comporta totalmente lo opuesto, su cultura es lo que no se ve, no lo que se ve. Entonces, ese famoso término de la cultura es lo que no ve cuando el jefe está, no sé, todo este tipo de cosas, es justamente cómo nos comportamos cuando nadie nos mira. Por eso ustedes cuando, o yo, cuando vamos a otro país y respetamos las reglas del país, no es por un tema es por un tema cultural, porque todo el mundo va en una línea, nosotros no vamos a ir en otra línea. Yo, que manejé en Lima, puedo decirte que si me comporto como creo que debería, me chocan. Y esto nos pasa en Argentina, nos pasa en Chile, nos pasa en Colombia, nos pasa, porque hay que entender que la cultura del lugar es la que marca el lugar. Bueno, eso pasa en las organizaciones. Cuando ustedes van a una organización y comienzan a ver la organización, esta es la parte fácil del consultor. Cuando llegamos a una organización y la gente tiene algunas señales, el diagnóstico es la parte más simple. El diagnóstico, hablo de algo subjetivo, algo que siento. Siento que no siguen reglas, siento que no respetan papeles, siento. Hay que formalizarlo. Lo complicado está en que eso después se convierta en alguna realidad. Subjetivo, algo que siento. Siento que no siguen reglas, siento que no respetan papeles, siento. Hay que formalizarlo. Lo complicado está en que eso después se convierta en alguna realidad. Por eso es importante, cultura de organización, todo. ¿Cómo actúo cuando no me ven? Por eso siempre decimos cómo es la cultura en un turno noche. Porque, ¿qué pasa? Hay algunas compañías o algunas labores que hay un turno noche. Bueno, ese turno noche se comporta de una manera, según quien te mira. Esto lo vemos mucho en el oil and gas en las plataformas. La cultura de las plataformas es una cultura X muy distintas en la mayoría de lo que es en la Tierra, que es una cultura Y. Y eso se tiene que diagnosticar. Mayoría de las empresas creen que tienen cultura de seguridad. Entonces, nosotros en Latinoamérica trabajamos para mantenerlo todo en verde. Muchas veces el aspecto cultural hace que no queramos mostrar malas noticias. Entonces, por eso ustedes van a ver
que en nuestros diagnósticos recomendamos, siempre recomendamos que el diagnosticador, que el que facilita, haga los análisis de las tres capas: dirección, mando medio y gerencia, operativos. ¿Por qué? Nos ha pasado de que el director tiene una cultura de una manera, el mando medio tiene otra y el operativo tiene otra. Lo que tenemos que mejorar es la brecha. Y es muy importante también, que siempre lo decimos, no queremos que en cultura todos piensen igual. Lo que queremos en cultura es que todos tengan las mismas prioridades. Entonces, esta es la parte difícil, porque el director dice, esto es un negocio. El mando medio dice, el jefe no sabe un carajo. Y el operativo dice, esto lo hacía antes con cuatro, ahora lo hago con dos. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad común? ¿El negocio? ¿La producción? ¿La seguridad? Bueno, cada uno lo define. Por eso es tan importante tener el análisis de las capas, siempre por capas. Esto del verde es algo que vemos de manera repetitiva. Queremos indicadores verdes. Tenemos miedo al rojo. Pero después, cuando vas a la realidad operativa, sea el negocio que sea, manufactura, oil and gas, minería, farmacéutica, refinería, lo que sea, vemos que hay prácticas que no son lo que dice la realidad, no son el indicador verde. Entonces, tenemos este tema. Un indicador de una cosa, la realidad de otra. Eso es cultura. Ustedes, cuando vayan a mirar ahora, miren, nosotros como consultores es muy fácil generalmente. La parte más fácil es, escribo una cosa, entiendo una cosa, ejecuto una cosa. Entonces, cuando ustedes vayan a mirar, van o miran cualquier documento formal, lo que se escribe y lo que se ejecuta muchas veces difiere. Eso es cultura. ¿Cómo nos comportamos? Es cultura. Este es el famoso efecto melón o efecto sandía, o rojo por dentro, verde por fuera. Bueno, se da lamentablemente desde México para abajo en nuestra querida Latinoamérica. No, no tomo Guatemala, no tomo países más arriba porque no tengo datos. No quiere decir que se escapen, pero yo no tengo datos. Entonces, pero de México para abajo sí tengo datos. Entonces, lamentablemente es lo que se repite. Indicadores de puta madre y una cultura, un desastre. Bastante diferenciada. Entonces, ¿qué pasa? Hace muy poquito mi socio me dice, ¿estaremos pasando el método equivocado? Y la respuesta es no. El tema es que las compañías con las que trabajamos muchas veces no tienen continuidad, se aburren rápido. Entonces, las cosas para que cambien en cultura necesitan tiempo. Factor importante, tiempo. ¿Querés cambiar un comportamiento cultural? Necesitamos tiempo, porque tenemos que explicarlo al que realmente va a hacer el cambio, que es los de arriba. Nosotros podemos facilitar, podemos sugerir, podemos alinear, podemos explicar, pero el que toma la decisión no somos nosotros, generalmente, porque hay presupuesto asociado. Entonces encontramos este tipo de cosas. Compañías que tienen un montón de pósters de cultura, que tienen
mensajes como le pasaron a Walter o otro que dice, bueno, sí, vamos a trabajar en cultura, entonces quiero... Fíjense una cosa, si yo voy a una compañía, cualquiera de ustedes, y digo, tengo un problema mecánico, la pregunta es, ¿a quién llamaríamos para arreglarlo? Si tengo un problema mecánico, ¿a quién llamo para arreglar el problema mecánico? En la cultura actual, el mecánico. Al mecánico. Mantenimiento. Entonces, si queremos arreglar un tema cultural, ¿por qué llamamos ingenieros? ¿Por qué no llamamos un antropólogo, un sociólogo, un psicólogo, no sé? Bueno, esto es lo que nos está pasando, que nosotros marcamos como desafío, que es las compañías quieren arreglar el tema cultural de manera lineal. Hago un procedimiento, la gente lo sigue. Hago un manual, la gente lo lee. Eso no pasa así y eso es cultura de la organización. Se van a dar cuenta de que todo el comportamiento, porque afortunadamente todavía somos muchos humanos, es un comportamiento humano. La cultura se arma por los humanos que la arman. Entonces, lo que sí es importante entender que si está en la agenda del jefe, por ejemplo, vamos a un ejemplo práctico. Si mi jefe pone en su agenda que todas las reuniones va a preguntar sobre los riesgos mayores, el jefe empieza la reunión, dice, muchachos, buen día, ¿cómo están? Espero que estén bien y demás. Hoy vamos a tratar presupuesto, pero antes de empezar, quisiera saber cómo estamos con los riesgos mayores. La primera vez, todos los que participan en la reunión van a patinar en el aire. ¿De qué carajo está hablando el jefe? La segunda vez van a venir un poco más preparados y la tercera vez ya van a saber que es un riesgo mayor. Pero dependemos de que esté en la agenda del que toma decisiones. Por eso es importante explicar qué queremos lograr, porque muchas veces se explica que la cultura o la seguridad o la cultura de seguridad y todo este tipo es un tema que nos pide la ley o es un tema que mejora el rendimiento, pero ¿cómo? Es lo que no explicamos. Entonces, son cosas que tenemos que saber. Acá viene una cosa muy importante que ahora la vamos a ver en... Adelante, Héctor, perdón. Sí, ahí está. Eh, a ver, yo voy a meter un tema de la cultura vista de esta forma, ¿no? Después de haber pasado por distintas actividades económicas, donde yo veía Ujú, que en oil and gas, en construcción, es donde más se veía el tema de seguridad y salud y cultura y todo eso, ujú. entraba un tema que a mí me llamaba mucho la atención, que era la certificación, o sea, la cultura de la Sí. certificación. Ok. La certificación era tener algo que me comparaba como una variable de seguridad con todo el mundo, ¿no? De hecho, acá hay una Ujú, empresa grande, Techin, después de grandes de problemas de accidente y no perderte obras, empezó a certificar y eso le daba como impunidad para entrar, ganar y todo eso. Bien, hasta ahí estaba todo lindo, ¿no? Ahora, después me di cuenta que acá en la Argentina, por ejemplo, hay sí, algo que se certifica, o sea, el que tiene plata certifica. Y no importa cómo lo certifique y quién lidera esta certificación. Con lo cual, hoy hay un montón de empresas que no saben por qué, ni para qué, ni de qué forma, pero certifican. Eso también correcto. era algo que me era difícil luchar contra esas cosas. Pero creo que el problema más grande que tenemos nosotros es un tema, no sé si es común en Latinoamérica, pero es el tema, no sé si está bien dicho, el tema de la mesa chica, ¿no? Vos hablaste de las tomas de decisiones de las personas Correcto. que tienen mando y te das cuenta que en la gran mayoría de empresas argentinas, la seguridad, la calidad, el medio ambiente, el negocio, la dirigen cuatro o cinco personas de la mesa chica. Con lo Correcto. cual, no importa cuánto vos sabés de higiene y seguridad y cargos tenga. Si la mesa chica no te baja el dedo, no haces nada. Si para la Correcto. mesa chica es una estupidez, y la mesa chica es cuatro personas poderosas que tienen un poder total del comportamiento de toda la empresa. Define absolutamente todo. Entonces,
yo te seguía todos los manifiestos, los escritos que mandás vos y veía que estaba espectacular, que empapado que estás con el tema, y te quería preguntar eso, ¿cómo se hace con una mesa chica para poder entrarle a la cultura? Es un Bien. tema dificilísimo. No, o sea, voy a hablar de Argentina en particular y se extrapola a toda Latinoamérica porque hoy estoy en Argentina. Ah, En Argentina, básicamente, uno de los primeros temas para tomar nota es que un error que cometemos en general es que vamos con muchas cosas por hacer. Entonces, nosotros lo que decimos es lo siguiente: ¿qué actividades son críticas? O sea, crítica para mí es una persona o una actividad que si hay un error me va a cometer un evento mayor. Puede ser, por ejemplo, te digo lo que más mostramos en la mesa chica, básicamente en industrias de alto riesgo. Un soldador, un operador de grúa, un inspector, un mantenedor, un operador. Cinco, ¿eh? Entonces, básicamente lo que le decimos a la mesa chica es, va a salir mucho más caro que ellos sean, porque nosotros no aceptamos ni certificado, ni CV, ni diploma como competencia. Entonces, la mesa chica dice, sí, pero la ley no me pide nada de esto, o la ley me pide poco, o la ley, no importa. Entonces, lo que hicimos fue crearlo en costo-beneficio. No hay problema, queremos que sepas que un soldador que no esté competentemente verificado te va a costar tanto. Listo, no discuto más porque en mesa chica, o mejor dicho, el que toma decisión, generalmente ve costo-beneficio. Entonces, al que toma decisión le hablo de costo-beneficio. Al mando medio le hablo de planificación. Y al día a día lo hablo de la operativa. Día a día. Entonces, ¿qué pasa? Me pasó con una compañía de GLP que tomaban soldadores por CV. Entonces le decía, bueno, ok, ese soldador se va a equivocar en la soldadura, va a poner un voltaje equivocado, se va a equivocar y te va a costar tanta plata. Depende de dónde estés soldando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La conversación cambia cuando comenzamos a hablar el lenguaje de ellos. ¿Cuál es el lenguaje de ellos generalmente que toma decisión? ¿Costo o tiempo? Por eso mis colegas de seguridad, en general, les pido que intenten armar este tema del diálogo, si existe, en el lenguaje del que toma la decisión. La decisión no la toma ni por los jefes siempre saben todo. Entonces, yo no voy a discutir conocimiento, pero sí costo. Entonces, esa parte es la única parte que hoy me ha funcionado en Argentina. Costo. Bueno, esto te va a costar tanto. No importa, la decisión es tuya, pero te va a costar tanto. Entonces, de esa manera han escuchado un poquito más. Depende de la industria. claro. Hablo de oil and gas, alto riesgo, alguna minera y alguna manufactura. No mucho más. A ver, acá tengo. Adelante. Había una mano levantada, me pareció. Perdón, lo pierdo acá. Si yo Sí, quiero aportar algo, Charlie, ¿cómo estás? adelante. Sí, ¿Cómo andas, querido? muy Bueno, bien. algo a nosotros como profesionales, ¿no? Después de muchos años, los que estamos en esto, cuando escuchamos la palabra cultura ya hace muchos años, pero siempre fuimos técnicos. Siempre Siempre, fuimos los ingenieros y desde siempre. DuPont, desde Hearst and Minds, todo fue desde el lado técnico. Cuando venía un psicólogo sabía muy poco del piso de línea, ¿verdad? Cuando venía Correcto. un psicólogo a la hora de hablar desde recursos humanos no sabía nada de la línea. Y nos toma a nosotros el tema de hablar de cultura cuando sabemos muy poco y desde la universidad tenemos muy poca formación en comportamiento, en ciencia del comportamiento. Creo que es un gran déficit que a Es futuro tenemos que que trabajarlo, ¿eh? ahí tuvimos, o sea, Hernán, está buenísimo lo que acabas de decir porque nosotros particularmente tuvimos que reeducarnos. Por ejemplo, en mi caso particular, igual que mi socio, tuvimos que ir a reestudiar.
comportamiento humano, cultural, nada que ver con la industria, un tema de otro tipo de facultad, porque no es lo mismo ser ingeniero mecánico que hablar de comportamiento humano y cultura. Tuvimos que reeducarnos, darnos cuenta de que estábamos meando fuera del tarro, como decimos bien en Argentina, ¿no? Entonces, era un poco el ejemplo de antes. Cuando queremos arreglar una cosa mecánica, llamamos mecánico, o un eléctrico para una cosa eléctrica. Pero para el humano, hoy todavía seguimos con ingenieros y sabemos muy poco. Vuelvo a decir, tenemos dos desafíos, nosotros los formalizamos. Uno es arreglo lineal, procedimiento, ley de procedimiento. Y el otro tema que ponemos como desafío es que la industria no conoce cómo funciona el ser humano. No lo conoce. Nosotros tenemos un programa que se llama Human First. Para crear Human First, tuvimos que ir a estudiar primero. O sea, nos morfamos 9 años hasta que esa metodología se crea, pero luego hay que ponerla en la industria, porque la industria todavía está con seguridad basada en comportamiento. Está con tema del conductismo del 90. Cualquiera puede ir y googlear conductismo y entender de qué se trata. Y realmente del año 90 no se usa el conductismo que queremos usar nosotros. Entonces, estamos con mucho margen de acción ahí, pero tenemos que reeducar. Por eso, ustedes son facilitadores de lo que va a pasar. ¿Va a pasar mañana? Probablemente no, porque tenemos un montón de cosas que convencer. Por eso hay una parte que es importante que darse cuenta de que ustedes son vendedores hoy, son vendedores de cultura, porque esto tienen que convencer. Y mucha gente queda en el camino porque se aburre de convencer. Por eso es un tema, pero está muy bien lo que dice sobre reeducarse, porque somos todos muy ingenieros. Ingeniero es uno más uno, nada más. Indira, Indira era. Buenas tardes a todos, gusto en saludarlos. Bueno, contarles de mi experiencia en la, digamos, implementación de sistemas culturales. En la empresa donde trabajaba anteriormente se estaba haciendo basado con la metodología DuPont y nos encontramos con lo mismo que estaba diciendo Charlie. Estamos aplicando, digamos, test porque bueno, eso es muy de psicólogos. Yo soy psicóloga y pues para hacer test de personalidad y todo lo demás aplicamos todas esas herramientas, pero realmente, digamos que como seres humanos nosotros tendemos a responder lo que otro quiere ver, ¿sí? Entonces, en temas culturales, si la pregunta dice, en mi equipo de trabajo todos utilizamos los elementos de protección personal, por ponerles un ejemplo X, obviamente vamos a escribir que sí o vamos a responder que sí. Cuando hacemos ya la ponderación de los resultados, entonces como encontramos respuestas muy positivas referente a la aplicación de procedimientos, entonces en la calificación nos da alta. Ay, sí, tenemos una cultura que está bastante adaptada, ¿no? Con la curva de Bradley. Ujú. Entonces, nos sentimos triunfadores y cuando ya hacemos una observación que queremos triangular los resultados con el contexto como tal, nos damos cuenta de que la realidad está totalmente distanciada de los resultados. Eso por un lado. ¿Por qué? Porque nos quedamos en los test y no aplicamos algo más, porque cuando, digamos, proponemos, por ejemplo, actividades que ya van más enfocadas a la neurociencia, entonces hay un choque, porque a las Correcto. empresas eso les parece que estamos manipulando al ser humano y que queremos hacer como que una especie de lavado cerebral para que las personas hagan o se adapten a la cultura que nosotros queremos ver dentro de las organizaciones. Entonces, ese también es una de las cosas que son un poquito incómodas al hacer uno el proceso de, digamos, transformación cultural, porque ya la cultura está, ¿sí? Y tampoco es transformarla, sino como adaptarla al contexto realmente. Es decir, no vamos a llegar allá como, me perdonan de pronto la comparación, como los españoles a imponer nuestra Claro, cultura europea, sí.
sino que más bien es adaptar los procesos internos y llevarlos a digamos, a una meta que nos deje de pronto tener menos incertidumbre sobre los objetivos. Claro, está perfecta analogía. Una cosa, yo no lo puedo pegar en el chat porque es mucho texto. Sin embargo, una cosa que tomé, que ahora se los voy a pasar, es la comparación de las curvas que más se usan. Se usan escaleras hoy en día de Hudson, de Bradley o de ICSI. De ICSI lo dejo afuera porque ICSI es casi imposible de seguir, por lo menos en Latinoamérica. Pero Hudson y Bradley son como muy vendidas en la industria. Sin embargo, bueno, ahora vamos a llegar a ese tema de cómo la cultura está o no está. Entonces hay como una sensación de que hacemos algo, yo les digo medio embarazado, ¿no? No podemos estar medio embarazados. Estamos o embarazados o no. Entonces, esa sensación de que hacemos algo nos dice, nos deja tranquilos. Bueno, eso es un poco lo que queremos tocar en este webinar, es que yo no digo que va a cambiar de un día para el otro. Sin embargo, hay cosas que tenemos que empezar a revisar porque son cosas que son muy buenas, pero fueron hace 90 años atrás. O, por ejemplo, las curvas como tal, la curva de Bradley, lamentablemente o afortunadamente, primero, estuvo creado por un empleado de DuPont y segundo, estuvo creado para DuPont en Estados Unidos, que no somos Latinoamérica para nada. Bueno, entra otro tema el lenguaje, bla, bla, bla. Hudson, UK, que tampoco somos UK. Noruega, no sé. Lamentablemente son referencias, sí, pero hay que adaptarlas a cuestiones como por ejemplo el filtro central, que es la decisión gerencial. En Estados Unidos, la decisión gerencial está, pero no es tan fuerte donde puede cambiar un resultado, como una investigación de accidentes o una implementación, porque el gerente elige qué hacer o qué no hacer. Depende qué gerente. Entonces, por eso acá el error humano no es la causa, es el síntoma. Lo ponemos porque en la pirámide hoy, en todos nuestros contextos de seguridad y salud en el trabajo, usamos una pirámide que se llama Henrich. Tiene distintos patrones, distintos resultados, pero en definitiva el proceso es el mismo. Sin embargo, no hay decisión gerencial y tampoco hay precursores de error. Los precursores de error, cuando hacemos diagnóstico, generalmente los genera el gerente. El gerente cuando te dice, no, lo quiero para hacer, no, lo quiero ahora, no, quiero esto, no, quiero actividad simultánea excesiva, no, quiero cansancio, no. Eso lo genera. Nosotros tenemos cuatro aspectos. Precursores de error, toma de decisiones de la persona, síntomas de problemas complejos y síntomas culturales deficientes. El síntoma cultural deficiente más común en Latinoamérica es que se dice una cosa y se hace otra. La seguridad es muy importante, pero después de. Bueno, este tipo de cosas queremos que lo tengan en cuenta porque también es cultural. Es la organización que decide decir una cosa, pero decide hacer otra, o lo hace parcialmente. No mantiene ese tema, ese comportamiento cultural disciplinado, etcétera. Entonces, queremos que lo tengan en cuenta. La epidemia de la confusión cultural, un poco lo que decía Ricardo al principio, ¿no? No hay acuerdo sobre el uso de estos términos de la reina de la confusión. Más de 2 décadas después, nada ha cambiado. Esto lo dijo Hale en el 2000 y antes hubo otros pensadores. Básicamente habla de la famosa cultura de seguridad. La cultura de seguridad está buena para vender, pero no existe como tal la cultura de seguridad. ¿Hay un comportamiento respecto a la seguridad en la cultura organizacional? Sí, pero no hay una cultura específica de seguridad o una cultura específica de recursos humanos. Cada uno tiene su comportamiento dentro de lo que la compañía permite. Si ustedes han rotado entre compañías, se dan cuenta de que cada compañía tiene un comportamiento X.
Entonces se van a encontrar con distintas formas de comportarse. Y es la forma en que la cultura funciona. Por eso es importante. Ustedes como facilitadores tienen que entender que cuando hablamos de cultura hablamos del todo, porque el de arriba que decide y el de abajo que ejecuta están en la misma caja. Recursos humanos, finanzas, provisión, logística, están todos en la misma caja. ¿Cada uno tendrá micro comportamientos? Sí, pero las prioridades tienen que ser parecidas. Tienen que ser parecidas. Entonces, error fundamental. Y acá comienza, digamos, una cosa que ustedes tienen que, por favor, llevarse. Una cosa es decir que siento que soy proactivo. Siento que a mí me ha pasado en algunos diagnósticos de las compañías dicen, no, soy proactivo. Entiendo el optimismo. Realmente en Latinoamérica hay muy pocas, no quiero decir ninguna, pero muy pocas compañías proactivas. Y el promedio está en compañías reactivas. Dice que hay mucha documentación y la gente no le da ninguna importancia. Eso dice un estado reactivo. Ahora, ¿qué carajo quiere decir que es reactivo? No lo sé. ¿Tengo un líder reactivo? ¿Tengo una actividad crítica reactiva? ¿Tengo un contratista reactivo? ¿Tengo un KPI reactivo? ¿Tengo una competencia reactiva? No lo sé. Por eso nosotros comenzamos a ver el estadio cultural en modo barreras, porque podemos establecer si la barrera funciona o si la barrera no funciona. Pero son barreras culturales, no son barreras técnicas. Son barreras como, por ejemplo, liderazgo, actividad crítica, contratista, competencia, KPI. O sea, no buscamos medir estadio, sino que buscamos saber cómo están en ese momento. Adelante, Patricio. Mira, Charlie, con respecto a eso, también es fundamental que uno tenga una pasantía en terreno. Correcto. Cuando los asesores definen voy el miércoles, la organización se prepara y te Sí, muestra sí, lo que no es real. Por lo correcto. tanto, cuando uno tiene una pasantía en terreno, comienza a escuchar los síntomas, escucha a presenciar los problemas y puede de alguna forma darse cuenta de esa cultura. Ahora, en el caso nuestro, te puedo decir que además de, no hablamos de cultura, hablamos del negocio, le decimos los costos que están involucrados en las acciones que ellos toman o deciden hacia los trabajadores y lo que hacemos es demostrarle con cuáles son los riesgos que están presentes en esa decisión. Es que, bueno, Entonces, dijiste ahí algo muy importante que quizás pasa desapercibido. Cultura es gestionar riesgo. O sea, la compañía tiene cultura porque hay riesgo asociado y tenemos que gestionar ese riesgo. Una cosa, acá justamente hoy estábamos hablando de este tema y hay una confusión. Y no hablo de confusión básica entre peligro y riesgo, sino que una cosa es riesgo de una actividad y otra cosa es riesgo del proceso y otra cosa es riesgo del negocio. O sea, tenemos que aprender a esa diferencia porque el análisis tenemos que saber hacia dónde va. Pero en definitiva, la cultura de esa organización es gestión de riesgo. Por eso la quiero medir. No es porque a mí se me ocurre que es una buena idea, sino que quiero correcto, saber cómo gestiona el riesgo. así es. Y uno se lo demuestra y se lo asocia a que además está incurriendo en costos adicionales. Y ahí sí que te Correcto. escuchan. Correcto, correcto. Por eso es tan importante el lenguaje con el que hablamos al que toma decisión. Cuando hablamos de costo-beneficio, este tema de la cultura, más allá de que mucha gente todavía lo toma como algo abstracto, es costo. O sea, por no hacer las cosas bien, nos sale más caro. Lo que pasa es que hay compañías que todavía tienen margen para gastar esa plata.
no es que sean, que tengan más plata o menos, o que sean más seguras o menos seguras. Es que gasto 1.000 o gasto 2.000, bueno, me da lo mismo, porque tengo el margen. Pero ¿qué pasa? Fíjense que la cultura generalmente está más desarrollada, no porque sea mejor, sino que está más desarrollada en industrias nucleares, industria de aviación. ¿Pero por qué? Porque la consecuencia es muy grave. Cuando hay un problema, la consecuencia generalmente se paga más, es muy grave, es muy visible y ataca a quién, a la sociedad. Entonces, este tema va a llegar a nuestra industria, pero es importante que ustedes como facilitadores entiendan de que estos términos vamos a comenzar a hablar, porque hoy en día, si lo miramos en una escalera, básicamente, vuelvo a decir, no estoy en contra de los modelos, estoy en contra de la acción respecto al modelo. Y la acción es cero, acción muy básica, es como un hiper, son deseos. Deseo, y todo termina, bueno, acá todo termina en lo más básico o lo más barato. Entonces es importante, tradicional versus barrera. Por eso hablamos de la falacia de la escalera universal. Bradley, Hudson, Elixir lo dejo afuera, pero no porque sea mejor, es porque es básicamente imposible o utópico cumplirlo en Latinoamérica. Por eso Bradley es el más vendido. Hudson lo tienen algunas compañías. Y básicamente Elixir, como usted lo tiene la aviación por ahí, porque es un poquito más detallista. Pero es utópico para energía, para oil and gas, energía, alto riesgo, minería, inclusive hasta manufactura. No usan modelos culturales tan utópicos, tan difíciles. Entonces, ¿a qué van? A Bradley. Y terminan en una curva. Hemos encontrado compañías que inclusive han cambiado Bradley y le han agregado un escalón, o le han cambiado los colores, o le han cambiado el término, pero es básicamente lo mismo, ¿no? Es sensación. Ojo, estamos tratando de dejar tranquilos al jefe, no de manejar cultura. Y eso es importante que lo digamos. Por eso es importante saber qué vamos a medir. Entonces, básicamente, por eso acá decimos, ¿no? Reason en el 97, Rasmussen. Estas son todos autores conocidos. Más que nada Rasmussen en el tema de gestión de riesgo o Reason en el tema bueno, hay varias teorías, pero el tema del switch cheese y demás son cosas súper conocidas, ¿no? Entonces, y ellos repiten, y los nombro acá porque no es lo mismo hablar de Wistrom que hablar de Reason, básicamente, pero algo que sí coincidimos, igual que Hollangel o Holnagel, es que el conductismo ya no es algo que funcione. A ver, para repasar quizás algo básico, el conductismo quiere decir que apuntamos a la persona y sobre su conducta en el trabajo. No tenemos en cuenta cómo decide el jefe y tampoco tenemos en cuenta qué precursores de error hay. Entonces, decimos que la persona se equivoca porque es maldadosa y tiene mala intención. Bueno, eso es conductismo del 90 que ya no se usa, porque ya a nivel educativo ya se entendió que esto no es así. Educativo, académico, no industrial. Por eso ustedes es importante que entendamos, hay negocios que usan más conductismo que otros, pero por ejemplo, seguridad basada en comportamiento o un safe start y demás, es conductismo, porque el culpable es la persona. Adelante, Ale. ¿Estás en mute? Ah, Hola Charlie, hola, Ale. ¿cómo estás? Bueno, a todos, buenas tardes desde acá de Colombia.
Nosotros en estos momentos estamos aplicando toda la curva de Bradley con consultores de SS+, de talla nacional e internacional. Eso que hablabas tú, pues, me parece como que cobra mucho sentido porque se enfoca mucho al tema de observaciones de comportamiento y bueno, y otras buenas prácticas de las industrias, pero quiero hacerte una pregunta relevante. Sí, Ese programa, digamos, se ha mutado mucho a nivel de los sí, años correcto. y digamos que es funcional en algunos casos, pero lo que tú dices cobra mucho sentido es porque desde la parte estratégica, la parte operativa, está la parte táctica. Entonces, comenzamos a trabajar mucho en la parte a nivel estratégico y mucho en el nivel operativo, pero se pierde el labor en el nivel táctico, la toma de decisiones de supervisores, de coordinadores, de residentes, en fin, de otros cargos pues, de la línea media táctica. ¿Qué programa sugieres que se trabaje en esa labor perdida, digámoslo así? Básicamente nosotros aprendimos a los golpes, porque yo usé 1000 veces Bradley, usé 1000 veces Hudson, y ninguna de las dos. Siempre le digo lo mismo a mis colegas. Si ustedes hay una compañía que haya funcionado, por favor compartan la compañía porque queremos aprender qué hicieron. Muchas veces en el norte, no hablo de Latinoamérica, en el norte, lo único que cambió hizo la diferencia fue que la compañía se mantuvo en el tiempo. ¿Por qué? Porque hubo gente que pudo darle continuidad. Ahora, nosotros no usamos curvas, usamos esto, mira. Voy a saltar un segundo para que lo vean. Nosotros básicamente usamos esto. Y ustedes acá me dicen que, a ver qué es lo que tienen. Por ejemplo, voy a ir aquí. Cuando nosotros medimos una compañía y vamos a ver estadio cultural, le decimos lo siguiente, y acá voy a dar un ejemplo. El peligro es la cultura de seguridad, ¿no? La cultura en cual se comportan respecto a la seguridad. Bueno, nos ha pasado cultura de producción o cultura de calidad. Entonces decimos, ok, mi amenaza es que tenga un líder que mire solamente digamos, al desempeño económico. ¿Cuánto gano por tanto? Entonces la pregunta que le hacemos a la compañía es, ok, ustedes, al liderazgo, ¿qué barreras existen acá? ¿Qué barreras existen para que este liderazgo que solamente ve costo, no se convierta en una pérdida de control de la cultura de seguridad? O sea, ¿qué quiere decir? Que el líder, si gano plata, no me importa nada más. Generalmente en Latinoamérica nosotros no hemos podido encontrar compañías. Mira, por ejemplo, esto es un ejemplo, ¿no? Pero si ustedes vieran el gráfico sin ver el texto, podrían saber que en esta amenaza la barrera no es efectiva. Entonces nosotros medimos cultura de acuerdo a las barreras efectivas o no. Son 5 mínimo, 5, nada más. Pero nos ha costado que las compañías puedan tener algo evidenciable. Porque, ¿qué pasa? Está bueno que Alejandro pregunte porque para que todos se lleven. Si ustedes miran cultura en una escala, básicamente clasifican la organización en esa escala. Ahora, cuando nosotros tenemos que medirlo en barrera, la barrera tiene algunos campos que no son negociables para que sea efectiva. Por ejemplo, necesitamos una descripción. ¿Qué quiero medir con esta barrera? Necesitamos evidencia, no opinión, evidencia, no sentimiento. Entonces, ¿cómo evidencio esto? ¿En dónde lo tengo? ¿De qué manera? ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo comunico? Etcétera. ¿Quién es el dueño de la barrera? El dueño es el gerente de recursos humanos. Bueno, el dueño que hace es el que explica cómo funciona esta barrera y es el que también
le dice al jefe, hey, cuidado, porque si vamos a optimizar presupuesto de training, por decir algo, le vamos a pegar a esta barrera de liderazgo. X, barrera X, porque hay, cada compañía tiene barreras de todo tipo. Entonces nosotros decimos, ok, usted en su bow tie cultural es mayormente no efectivo, o es mayormente efectivo, o tiene una efectividad tanto, pero lo medimos en barreras. Entonces, no nos importa el estadio, sino que nos importa los campos. Tenemos liderazgo, tenemos competencia, tenemos contratista, que es importantísimo en algunas compañías, tenemos actividad crítica y tenemos indicadores. Por ejemplo, un ejemplo que di hace poco, o creo que ayer o antes de ayer escribí en el LinkedIn, es que hay algunas contratistas, algunas empresas que me dicen, sí, yo tengo gestión del cambio. Genial. Pero cuando vamos a ver los KPIs de gestión del cambio, no miden nada. Entonces, KPIs importantes. Acuérdense una cosa, el concepto de barreras. Lo que estaba acá del lado izquierdo es proactivo, o sea, no pasó el evento, trabajamos de manera proactiva. Entonces, si ustedes quieren medir en un KPI es Lost Time Injury, no lo ponemos porque es la pérdida perdón, la pérdida de tiempo con Lost Time Injury, no me sale español, con, Accidente con tiempo perdido. con Días tiempo perdidos. perdido, gracias a ese. Gracias a ese. Con tiempo perdido es reactivo, entonces no entra acá. Entonces empieza a tener un desafío, porque ¿qué pasa? Te empezás a dar cuenta de que lo que medís es reactivo, no es proactivo. A menos que. Entonces la idea es plantear barreras que sean proactivas. Y en base a eso medimos la cultura. No la medimos en escala, la medimos en barreras y esto es algo que repite de manera repetitiva, valga la redundancia, distintas IOGP, CCPs, API, etcétera, que es el tema de que quieren barreras. La seguridad no es la ausencia de accidentes, sino es la presencia de barreras. Bueno, lo dicen por un lado, pero hacemos otra cosa por otro lado. Entonces es importante esto porque si ustedes miden escala, van a sentir que algo pasa. Yo siempre hago el ejemplo con el hiper. Ustedes se dieron cuenta de que en el hiper, en muchas la identificación de peligros y riesgos, mucha gente termina en que todo es EPP. No pongo guante, no pongo careta, no pongo máscara. Sí, tengo un plan. Es un plan. No es una acción de efectividad ahora, es un plan. Entonces, por eso yo cuando gestiono riesgo prefiero, en su gran mayoría, que sea barrera, no que sea algo escrito, porque me ha pasado de tener escrito copia-pega, tener escrito en la computadora, tenerlo preparado, tener que no corresponde al trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces te das cuenta de que la gente lo tiene hoy como un trámite más administrativo. Bueno, la Charlie, barrera, una sí, adelante. consulta. ¿Se puede decir que las barreras son sinónimo de las medidas de control, de la jerarquización del riesgo, Las barreras son acciones que puedas evidenciar. acciones administrativas, de Ah, ingeniería? en EPP tema, sería la claro, última. en Bueno, tema, en entiendo tema de que control. EPP está reactivo, ¿no? Siempre lo hablamos, está Claro, del otro claro. lado. Por eso, o sea, básicamente, ¿por qué en barreras? Porque te va a obligar a que pienses de manera proactiva. Entonces, por ejemplo, si elimino el riesgo, estoy siendo proactivo. Si hago un tema de ingeniería, hay que Pero ver. no es descabellado pensar así que esas barreras No, pueden no, no, ser no, no, esa está, medida de está, control. está, está Porque perfecto, cuando está más perfecto. estándares tengo,
medida elimino el riesgo, medida de ingeniería, y la última sería el EPP, que estaría del lado derecho, del lado reactivo. Claro, pero vos fíjate una cosa, a nosotros nos ha pasado que nos dicen, tengo procedimiento de liderazgo, por ejemplo, o tengo procedimiento de KPI. El procedimiento no es reactivo ni es proactivo sin medir competencia. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona, acuérdense siempre de esto, lo que escribo es una cosa, generalmente nosotros lo decimos lo que imagino, lo que entiendo es otra cosa, generalmente es capacitación, y lo que ejecuto es otra cosa, generalmente es competencia. Entonces, por eso siempre cada uno, porque nos pasa todo el tiempo que dice, no, yo tengo procedimientos de competencia. Buenísimo, mostrame evidencia de que eso es lo que se usa. Nada más. No queremos pensamiento, no queremos decisiones, no queremos que venga el consultor con su librito. No, queremos evidencia únicamente. ¿Qué pasa? Generalmente no hay evidencia de competencias. Hay procedimientos, por supuesto, eso es lo que sobra. Pero la gente generalmente no es competente en el uso del procedimiento. Especialmente de actividades críticas, te estoy hablando de MOC, loto, trabajo a la altura, trabajo de espacio confinado. Porque, ¿qué pasa? Lo hace un contratista. Entonces saltamos a la barrera contratista. Bueno, ¿cómo aseguro competencia del contratista en este tema porque es crítico? Son tres barreras: contratista, competencia, tema crítico, que hay que evidenciar. Por eso siempre este tema de la cultura es importante, pero también es complicado, porque hoy es más cómodo la escala. Ah, yo soy proactivo, yo soy reactivo, yo soy, no sé, lo que sea, porque es más fácil. Adelante, Patricio. Sí, Charlie, como aporte a todos los colegas, bajo una experiencia que estamos llevando a cabo en una minera de mediana minería en Chile, nos hemos dado cuenta de que es fundamental trabajar con los operadores, extraer desde ellos cómo están haciendo el trabajo y qué cosas están encontrando a diario en la faena. Correcto, Y esto va cambiando, entonces por lo tanto como asesor también uno a lo mejor acuerda una medida de control y que se comienza a aplicar, pero inmediatamente debe pensar que qué cosa va nuevamente a generarse. Así que esto es, correcto. es muy dinámico. ¿Mm? Es una frase, voy a decir, mágica, que hace cualquier persona que va a un campo, es necesito tu ayuda. Nosotros no sabemos todo, pero la gente que está trabajando todos los días sabe. No quiere decir que lo vayas a explicar de manera académica, pero sabe lo que hace muchas veces. Entonces hay que preguntar, hay que sacar información y demás. Es importante. Gracias, Patricio. Una cosa, bueno, por eso decimos, el nuevo paradigma en cultura son las barreras. Porque, ¿qué pasa? Queremos saber realmente qué funciona y qué no. Lo mejor de la barrera es que te dice rápidamente, esta barrera no está efectiva. Y acá viene un gran cambio para todos nosotros y ustedes son facilitadores de esto. El rojo en barreras es buena noticia, porque es donde tengo que focalizar mi trabajo. Es proactivo, no pasó el evento. Por eso el rojo es buena noticia. Si hubiera un rojo. Si es verde, genial. Pero si hay un rojo, no es que algo está mal, es que tengo que trabajar en eso. Que tengo, esto lo tengo un poco débil. Entonces, como decimos muchas veces, tenemos que aprender a fallar de manera segura. No pensar que no vamos a fallar. Esa parte. Por eso, una cosa, bueno, un poco lo que decía al principio, Ricardo también. Nosotros en Human First, una cosa importante es que para nosotros el humano toma la decisión antes de la actividad, antes de la actividad. Entonces, cuando llegamos con supervisión, procedimiento, documentos, llegamos después, llegamos tarde. Por eso siempre decimos lo mismo. La única barrera con la que contamos hoy en día, es la competencia. Mayor competencia, más calidad tiene la decisión.
Acuérdense de esto siempre. Cuando una persona es competente, mayor calidad va a tener su decisión. ¿Ok? Adelante, Ubelis. Veo Hola acá. Charlie, hola Hola. corazón. Ahora ese. ¿Cómo Hola, va? buenos ¿Cómo andas? Sí. Ah, perdón, ahí le hable. Ya sigo yo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, saludos por aquí. Bueno, yo tengo poco tiempo trabajando en el área de seguridad y salud en el trabajo, soy analista, pero soy socióloga y de eso sí tengo más tiempo. Y una de las cosas que básicamente obviamente por mi profesión de origen, que me llama la atención es el tema de la cultura. Y bueno, tengo 1500 preguntas, pero voy a hacer una solamente, que tiene que ver con el diagnóstico. Es Sí, decir, creo que es uno de los puntos más complejos. es clave. Ujú. Porque cuando hablan de método, por ejemplo, hablan de medir la realidad. Una de las compañeras ahorita habló de, por ejemplo, usar entrevistas y yo, por lo menos desde mi experiencia, desde el área de las ciencias sociales, eh, ¿cómo, mi primera pregunta es cómo manejar los tiempos del diagnóstico, del estudio, que desde las ciencias sociales son largos, Ujú. para una dinámica de organizaciones bueno, se necesita información rápido. O sea, Bien. cómo se trabaja eso en el diagnóstico y cuál es el método de diagnóstico que usan, pues. Ahora, bien, te muestro el método exacto que usamos nosotros. Como dijiste recién, el tiempo es clave, entonces ahora te muestro acá cómo es el diagnóstico. Nosotros usamos, primero, algo que dijo que Euberis y es fundamental. Y por favor, que no se me ofendan, las encuestas de cultura para diagnosticar tienen un valor de cero. Las encuestas de cultura a posterior, una vez que estamos trabajando en cultura, tienen un valor un poquito más alto. Pero para diagnosticar necesitan un diagnóstico, no sentimientos, no percepciones, no cultura, no encuestas, diagnóstico. Quieren saber qué es lo que está pasando. Entonces, como dijo, fundamental, esto es el único principio que nosotros tenemos que no se negocia. O sea, si una compañía viene, yo tengo una encuesta, no nos importa, necesitamos diagnosticar. No, porque no lo quiero, porque es más caro, mucho gusto, hasta luego. No, no negocien el diagnóstico. El que ustedes crean mejor, pero necesitan entender. Segundo tema, el diagnóstico es por capas. Como dije antes, dirección, mando medio y gerencia, operativos. Siempre capas. Tengo que elegir. Bueno, yo prefiero empezar, pero esto es una preferencia. A mí, yo prefiero ver la realidad en la operación. Algunos prefieren empezar al revés, no importa. Yo prefiero por la operación, porque ¿qué nos pasa? Los directores, que tienen una cultura un poco más pequeña, tienen una cultura distinta a la realidad. Que ahí entra todo un fenómeno que dice que la dirección solamente sabe un porcentaje muy pequeño de lo que pasa en la realidad. Bueno, tercer tema. Como dijo Eubelis, nosotros no usamos focus groups. Nosotros no preguntamos qué está mal. Lo que usamos es sesiones educativas para la gente, las cuales traen ejemplos de lo que pasa en el día a día. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, algo que no se estudia en la industria, no sé por qué, pero no se enseña en la industria, es la escalera de inferencia. ¿Cómo tomamos decisión? Bueno, vayan, chusmelo. Es algo muy de psicólogo, pero es importante. Entonces, nosotros enseñamos distintos aspectos. Precursores de error, toma de decisiones, problemas complejos, síntomas culturales deficientes. 4 sesiones de 2 horas cada uno. Son 8 horas en total. ¿Cuál es la muestra? Depende de la población.
Nosotros siempre le recomendamos al cliente una población X dependiendo de muestra. En manufactura nos ha pasado de que tienen 5.000 empleados, bueno, la muestra es una. Otro tienen 100 empleados, bueno, la muestra es otra. ¿Ok? Esa parte es importante. Eh, Después, una vez que tenemos las sesiones realizadas, se genera el dashboard para que la gente tenga un reporte, porque nosotros hacemos un reporte. Este es tu estadio cultural, estos son los resultados, estas son nuestras recomendaciones. En las recomendaciones hacemos recomendaciones que llamamos quick wins o ganancia rápida, que no requiere presupuesto, que generalmente son acciones para tomar rápidamente. Y después algunas recomendaciones que algunas quieren presupuesto, otros no. Y por último, el plan de trabajo. Como ustedes pueden ver, nuestro plan de trabajo de cultura es en barreras. Nosotros no trabajamos culturas con escala. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que no cambia absolutamente nada. No lo cambia. No tiene ningún impacto, no tiene ningún resultado. ¿Por qué? Porque termina dependiendo de la organización. Y la organización es la misma organización que tiene el problema de que no hace nada. ¿Por qué? Porque le gana el día a día. Bueno, este tema. Entonces, ya que estamos acá, les muestro rápidamente qué nos da el diagnóstico. Esto es lo que nos da el diagnóstico de Latinoamérica. Si quieren, pueden tomar una impresión de pantalla, impresión de pantalla o algo por el estilo. A ver, perdón. My screen. Y pueden capturar. Ese diagnóstico es lo que está pasando cada persona que trabaja en Latinoamérica desde México para abajo. Entonces, a ver, perdón. Básicamente lo que quiere decir esto es que una persona, voy a llamar un Charlie entra en una oficina y se encuentra o que se va a encontrar apuro, presión o tareas simultáneas excesivas, como precursor de error. O sea, ya puede ser que me equivoque. ¿Ah? Voy caminando, tomo una decisión, 7 de cada 10 personas toman decisión sesgada. ¿Qué quiere decir? Ah, mi jefe tiene cara, entonces debe saber lo que hace. Bueno, ¿qué pasa? Esto es muy nuestro, muy latino. No, no vamos y le preguntamos a la gente qué está bien o qué está mal. Decimos o asumimos o tenemos sesgos o bueno, si está de jefe seguramente sabe. Bueno, evidencia. Después problemas complejos y después síntomas culturales. Seguramente en algunos se sienten reconocidos. Adelante ese. Gracias, Vic. Hola para todos. Muy concretamente a la consulta. Viste que hablamos de la jerarquía de control de riesgos y obviamente su eficacia en cada uno de sus controles, ¿no? Y Ujú. hablamos de que justamente la competencia es lo clave, indistintamente apliquemos alguna medida de ingeniería o algún tipo de medida administrativa. ¿Cuál sería el equivalente para la competencia? Y aplicaría en cuanto a medidas de control, entendiendo de que muchas veces la, la competencia no está atada 100% con la ingeniería. Es que justamente el control de riesgos Sí, asume que la competencia envuelve toda la pirámide. Porque vos tenés que ser genial. competente para eliminar como para todo para abajo. Bien. Bueno, Esa bueno, es una parte que yo choco un poco con las teorías porque, por ejemplo, en Latinoamérica el control de riesgos termina todo en elementos de protección personal. Si ustedes hacen una pirámide sí, con lo que nos pasa hoy, vemos que el EPP termina teniendo un triángulo gigante sí, y, por ejemplo, yo creo que hoy también publiqué sobre eso. Las compañías un poco más serias tienen indicadores para el control de riesgo.
Entonces te dice, hoy, no sé, en este mes o en estos 3 meses o estos 6 meses o este año, tuve 44 eliminaciones de riesgo, tuve 32 ingenierías, tuve 44 trabajos administrativos y tuve 54. Bueno, ese tema lo tienen en algunas compañías. La única forma que sepamos, esto es como la detención de tareas inseguras. Las compañías generalmente tienen un indicador para decirte, yo detuve la trabajo inseguro 34 veces, perdí 23 horas de tiempo, bueno, hay un indicador para eso. Pero hoy en nuestras compañías en general no hay indicadores, en general, no hablo de todas. Adelante, Patricio. Gracias. Sí, Perdón, ahí para cerrar, Patricio, ya te doy lugar. Gracias, Charlie. Por último, es clave bien encontrar el método de evaluar la eficacia de los controles, ¿no? Creo que tanto si hablamos de matrices hiper o de cualquier otro método de riesgo. Gracias, Salí chicos. un poco entrecortado. De todas maneras, la única cosa eficaz es la eliminación. El resto tiene su grado de ineficacia porque comienza a tener partes, ingeniería y demás. Entonces, realmente, vuelvo a una cosa, perdón, las matrices de riesgo ustedes lo habrán leído de mí, para mí son como el tarot, ¿no? Ah, creo que va a tener un riesgo asociado. Es como una cosa que no tiene un sentido práctico, operativo para mí. Por eso lo que eh, no pueda evidenciar, generalmente choco porque es difícil en riesgo no evidenciar. ¿Y se sí. puede tener todos los riesgos de una empresa en modo barrera, tipo Boeing Time? ¿O vos tenés solamente los riesgos, la actividad es crítica? Generalmente se focaliza en actividades críticas. Sí. Sí. Vos, Ah, ojo, Charlie. vos podés hacer bautai de cualquier cosa. Mm. El tema es que después, ¿qué pasa, Walter? Una cosa, el bautai muchas veces la gente dibuja dos o tres cosas, pero no lo completa. No hace que es efectivo, no completa quién es responsable. Si lo completás, lo haces una vez. Después únicamente lo autorizás. Y la respuesta a tu pregunta es sí, pero tenés que tener ganas y tiempo, ¿no? Charlie, Sí, volviendo al adelante. tema de las competencias, Sí. también nos hemos encontrado con una situación de que para poder generar interés en los trabajadores, hemos separado por cargo en el proceso de desarrollo. Entonces Ujú. nos reunimos, suponte, con los operadores de equipo y Sí. estamos haciendo de tal manera de determinar o descubrir cuál es el operador que mejor opera las máquinas actuales Ujú. y con él crear una escuela de operadores. Por lo tanto, empezamos a trabajar la competencia de todo el grupo mirando aquel que domina lo que se requiere, lo necesario para hacer las cosas bien, a tiempo y con seguridad. Me Por lo parece tanto, genial. Me, pero es me una parece. metodología que la estamos trabajando y no convive o no conversa con lo que conoce la gente de recursos humanos, con lo que es una evaluación de competencia, que es otra cosa, Claro, ¿ya? y lo que pasa es que acá va a haber que dividirlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Acá tenemos el plan de capacitación anual, el plan de desarrollo, el plan de competencias, asegurar competencias. Hay como mucho lenguaje dando vuelta. Por eso, un poco, Patricio, digamos, soportando tu idea, lo cual me parece genial, es únicamente comparar lo que se escribe versus lo que se ejecuta. En lugar de decir, este sabe, bueno, es mostrar cómo esa persona ha mejorado la forma de hacer la actividad. Hay que juntar un poco de data porque nos encontramos con grupos que quizás ven las cosas desde otro punto de vista, que no es tan operativo. Entonces es un tema más administrativo, pero está muy bueno eso porque hay otro tema. En la cultura,
la gente que lidera no es líder generalmente formal, es una persona en la cual la gente confía. Entonces, si un operador hace las cosas bien, aparte de reconocerlo, está buenísimo, que le enseñe a otro está genial, porque uno de los riesgos que tienen muchas compañías acá es que hay gente que se está yendo, se está retirando, se está jubilando y se lleva la experiencia con ellos y no queda nada. Entonces está genial, como dice una filósofa cercana a mía, dice, la perfección es enemiga de la buena. O sea, cuando creas algo perfecto, realmente nunca funciona, entonces mejor está bueno empezar por algo. Y Latinoamérica hoy en día tiene un tema con la competencia porque no lo practica mucho. Y hay mucho riesgo, ¿eh? Sí, la transferencia de conocimiento es un problema entre las compañías, entre los procesos principales y finalmente al interior de una empresa, Sí, porque sí, las sí. personas somos reticentes a entregar nuestro conocimiento a otro. Por lo No, tanto, es un tema que ¿mm? hemos, bueno, Y, un tema cultural, justamente. Pero está buenísimo, o sea, como iniciativa me parece genial. Ojalá tome fuerza porque realmente sería un golazo. Hoy en día tenemos un problema gigante de competencia y eso lo podemos decir, eso sí lo podemos decir con data porque realmente hay cada cosa que me da miedo realmente. Eh, un Charlie, tema, sí, Charlie, adelante. qué pena. Hola. Hola, Charlie. Patricia. No, Alejandro, Ah, Alejandro de Colombia. Alejandro, perdón. Charlie, bueno, son tres puntos así, rápidos. Primero, ¿hay alguna lista estándar de precursores estimuladores de, De error. del error? Sí, Eh, tenemos eh, 70 más o menos. Sí. Esa es una y no sé si nos la puede compartir como para conocerla. Sí, sí, sí. Nosotros actualmente nos enfrentamos a dos cosas. La legislación colombiana es un poco cuadriculada con el tema, por ejemplo, de las matrices IPER. Ujú. Y además, si a eso le sumamos que va a una certificación ISO 45001, pues Sí. piden que se tengan identificadas las tareas rutinarias, no rutinarias. Pero en estos momentos actualmente nosotros la tenemos, pero nos guiamos básicamente es en los BOWTI que analizamos los riesgos críticos, y ahí Sí. determinamos unos FPS, unos estándares de presión de fatalidades. Ahí Ujú. construimos con base en eso unas listas MOR, mínimos operacionales de riesgos críticos, para mirar que no se Sí. degraden las barreras. Ahí lleva una analítica y esa analítica tomamos cuáles son los gaps o las brechas que tenemos para alcanzar el 100% de cumplimiento de esos controles críticos. Y digamos que nos han funcionado, porque como tú dices, la matriz se queda en el papel, se queda en el computador y no es muy dinámica, no es muy viva. Y eso digamos que tenemos como la coyuntura con estas certificaciones internacionales, pues que son como hay veces muy cuadriculaditas. Sí. Está bueno. Voy a volver atrás. Si te funciona, genial. O sea, ya de por sí me parece genial. El tema de los precursores de error, sin problema. Lo único después mándenme un WhatsApp, lo que quieran saber o algo, para que se los pase, sin problema. Em, y otra cosa es. Mientras más complejo hagamos el sistema, es más difícil de respetar. Ustedes van a ver, mejor que ustedes nadie, cada uno en su país va a poder ver lo que realmente se hace y lo que realmente no. Por ejemplo, en Colombia, una cosa que hemos visto es que hay dos dependencias. Uno, se depende mucho de la capacitación para las ARL y se depende mucho del trabajo para el contratista. Eh, Ecopetrol, que hace un poco hicimos alguna charla, tiene muchísimos contratistas, lo cual está genial. El tema es qué pide Ecopetrol y qué es lo que hace respetar después. Bueno, ese tema lo van a ver ustedes ahí. Pero bueno, cualquier cosa que funcione siempre es bienvenida. Eh, el fin de la cultura del sentimiento. Esto un poco vuelvo a lo mismo, ¿no? Si ustedes ven indicadores que ahora tienen, ni siquiera hace falta que se vuelvan locos. Acuérdense una cosa, si el indicador mide algo que pasó, es reactivo. Entonces queda fuera de las barreras culturales.
Entonces, muchas veces yo discuto en línea porque la gente dice, yo mido LTI, pérdida de tiempo, LTI o LTF y demás. Son todos reactivos y son temas de productividad más que de accidentabilidad, más que de seguridad. Entonces, no miden realmente lo que está pasando. Ese cero accidentes, aunque yo sé que va mucho en contra de lo que todas las compañías tienen, el cero accidentes no existe mientras haya humanos. Entonces, por eso siempre decimos que vale la pena aprender a fallar de manera segura, porque va a haber accidentes, pero es un tema. Entonces, ustedes ahora saben, antes de que se pierda la cultura y después que se perdió la cultura. Indicadores proactivos, contratistas proactivos, liderazgo proactivo, todo que sea proactivo, todo que sea antes de un evento. Entonces, acá habla de, por ejemplo, la visita a campos, buenísima, pero que se programen, que sean formales y demás, y que tengan un resultado, porque muchas veces las visitas a campos son para cumplir nada más y chao. Entonces, la lógica operativa que seguimos nosotros es la de Bowtie. Básicamente, para que lo tengan claro, Bowtie es una marca, es una forma, pero lo que hacemos es poner barreras tipo switches. Una barrera al liderazgo, una barrera al contratista, una barrera al KPI, una barrera a actividad crítica y una barrera a competencia. Si existen barreras para esos temas, como mínimo, la cultura se puede ser efectiva. Y si no es efectiva, se puede trabajar en donde no sea efectiva. Esa es la parte importante. El paradigma, básicamente, de la matriz de diagnóstico, bueno, acá decimos, ¿no? La percepción, la realidad. ¿Por qué percepción, realidad? Porque una cosa es clasificar y otra cosa es evidenciar. Si ustedes evidencian, básicamente están trayendo realidad a lo que estudien. Bueno, acá problema conductista, neuropsicología, algo que mencionaba neurociencia, etcétera. Hay cuestiones que van a comenzar a ver. Alejandro. Sí, Charlie, una preguntita ahí con la parte de visión del humano, problema conductista disciplinario. A ti y a los colegas han implementado de pronto algo de cultura justa que lo toca ICSI, ¿les ha funcionado? ¿O tú qué opinas acerca de ese tema de la cultura justa? Bueno, yo siempre digo lo mismo. La cultura justa quiere decir que la compañía tiene cultura. Porque, ¿qué pasa? Esto es, vamos a nuestra querida Latinoamérica. La cultura justa quiere decir que Alejandro hizo algo que no debía hacer, se clasificó y alguien lo va a juzgar, un comité, generalmente un comité de cultura justa. Dice Alejandro, esta vez lo vamos a reprender, la segunda vez lo vamos a reprender de nuevo y la tercera vez lo vamos a echar. ¿Qué pasa? Si esa compañía implementa cultura justa sin tener cultura, es muy probable que si Alejandro es mi amigo, yo lo salve. Y si no es mi amigo, yo lo eche. Por eso digo lo mismo siempre. Cultura justa sin tener cultura no tiene sentido. Luego podemos ver cómo funciona y demás. Si les funciona a ellos, genial de nuevo. Tampoco, no podría decir esto sí, esto no. Lo que sí siempre digo es que primero para tener cultura justa hay que tener cultura o muchas veces se habla de la seguridad psicológica. Yo siempre digo, si quieren seguridad psicológica, primero tenemos que dejar que la gente opine. Bueno, este tipo de cosas necesitan pasar, si no es un papel más, ¿no? Adelante, ¿hay alguna otra más? No. Eh, acá. Hola muñequita, sí, mi amor, como tú quieras, hija. Estoy acá en casa. Ok. Entonces, acá este tema, recuerden este tema conductista. Googleenlo, véanlo, revísenlo. Si ustedes se dan cuenta de que hay gente que siempre, o sea, acá lo que decimos es lo siguiente, las compañías, uy, perdón, pensé que estaba compartiendo. Las compañías generalmente, cuando se quedan sin explicación, le echan la culpa al humano. O sea, la salida de emergencia siempre es error humano.
o supervisión, o procedimiento, o entrenamiento, básicamente. Entonces, eso es conductista. Qué pena, Charlie, yo tan No, no, adelante, adelante, Pero tranqui. preguntando ahorita que Termina. tocas ese tema, y tocas pues el tema del humano, que anteriormente todo era exceso de confianza que generaba el Ujú. error humano, ¿cierto? Y ahorita se habla también mucho el tema de percepción del riesgo y conciencia situacional. Sí. ¿Qué opinas de esos términos? ¿Aplican, no aplican actualmente? ¿O Bien. también es, digamos, que como echarle la culpa al humano? Claro. Una primera aclaración. La famosa complacencia, desde el punto de vista neurológico, es cuando repiten una actividad mucho tiempo, el cerebro deja de pensar la actividad y comienza a hacerlo de manera automática. Eso es complacencia. Entonces, decir que alguien es complaciente quiere decir que comienza a hacer una actividad automáticamente. Entonces, la acción no va sobre la persona, sino va sobre el que pide la actividad de manera repetitiva. Si yo soy un operador que abro siempre la misma válvula, básicamente llega un momento en que ese operador es inconsciente de su competencia. Inconsciente. Eso es complacencia, comienza a hacer las cosas de manera automática. Cuando ustedes se lavan los dientes o cuando van al baño a hacer pis, si yo les pregunto después de un ratito con qué manos se agarraron, de qué manera o cómo se lavaron los dientes, es probable que no lo puedan responder porque lo hacen de manera automática. Entonces son complacientes respecto a eso. Por eso digo, es importante que el término complacencia lo tengan relacionado no a exceso de confianza, porque es una acción X, sino a actividad automática. Ahora, volvemos un poco a lo mismo. Es más cómodo echarle la culpa a Alejandro que fue complaciente que investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Y lo mismo pasa con la percepción del riesgo. La famosa percepción del riesgo, yo siempre muestro una foto donde aparecen tres imágenes. Una persona tirando una criatura al aire. Otra persona es la madre tirando a la misma criatura. La percepción del riesgo es distinto, pero es parte del humano y tiene que ver con la competencia. Ustedes saben cuando algo es riesgoso o no de dos maneras. Una es que te hagan competente o en el tiempo, después que te pasaron una serie de cosas y dijiste, ah, me acuerdo de esto. Entonces comienza a percibir el riesgo de manera distinta. Por eso siempre digo, cuando nos volvemos adultos nos volvemos un poco más conscientes. Bueno, es justamente el tiempo, ¿no? Cuando somos jóvenes no nos importa un carajo. Bueno, cuando somos más adultos es como que comenzamos a ver cosas de distinta manera. Pero es un tema de tiempo. Por eso lo menciono. Eh, bueno, la alineación con lo que dicen las instituciones, algunas, es básicamente esto. IOGP habla de cultura como elemento crítico. CCPS habla de cultura como componente central. API, básicamente. Entonces, es importante empezar a tener en cuenta que no es que estamos inventando la rueda. Lo único que estamos haciendo es comenzar a medir de manera un poco incómoda. ¿Por qué? Porque estamos midiendo realidad. ¿Qué pasa? Una compañía que por ahí de alguna manera dice que está proactiva hoy, es probable que en barreras se vea la realidad. Es importante entender esto porque cuando empiezan a medir liderazgo, contratistas, KPI y demás, y quizás no sean efectivas, o quizás sí, pero van a ver realidad. Por eso una cosa es el riesgo latente y otra cosa es el control operativo residente. Básicamente que haya barreras que digan cómo estamos y dónde estamos. Por eso, amigo, la cultura no es cómo nos sentimos,
es como nuestras defensas operan en la realidad. Por eso ustedes ahora van a poder llegar a su compañía y ni siquiera hace falta que busquen mucho, sino que tenemos 5 barreras básicas: liderazgo, KPIs, competencia, contratistas y luego actividades críticas. La pregunta es, ¿qué tienen de manera formal para que eso no se convierta en un evento?